diferentes lugares que se plantean este tipo de ejercicios. Y a mí me dan la pauta de, primero, cómo van con las lecturas y con las interpretaciones, y segundo, qué es lo que realmente cacharon, como diría, qué es lo que realmente se apropiaron de lo que vimos hasta el momento. Y lo que vi es que está aquel que lo tiene bastante claro y le es más fácil y le fluye mucho más, y aquel que todavía presentó dudas con respecto al lugar de la didáctica, con respecto a su relación con la enseñanza, o que se quedaron mucho con la primera parte y no lograron todavía incorporar formación docente, práctica docente, que son las lecturas de esta parte del año. ¿Sí? De esta segunda parte, y que no se nombraron, ¿sí? Se quedaron como pegados a la primera parte. Se los cuento como es a título general y a modo de devolución para que sepan cómo estamos todos, no es que hay uno en particular o dos que pudieron y el resto no, no, cada uno pudo hasta donde pudo. Les cuento cuáles eran las intenciones y qué vamos a hacer de ahora en adelante, ¿sí? Ojo con los materiales de lectura, porque tienen que aparecer en sus escritos, en sus formas de fundamentar y de legitimar, porque eso es parte de lo que nosotros trabajamos, ¿sí? Es lo que les da el fundamento a sus conceptos didácticos. Eso por un lado, ¿sí? No me aflojen con las lecturas. Después, por supuesto, hay quienes tienen más habilidad para la escritura que otros. Eso lo tenemos todos, ¿sí? Hay quienes hicieron más ejercicio escribiendo y hay otros que les cuesta más. Pero, ¿qué pasa? Si uno la tiene clara con el concepto, la escritura fluye más. Entonces, si vos no la tenés tan clara y encima te cuesta bastante escribir, te va a ser más difícil, ¿sí? Se va como a notar y se hace más difícil como transmitir lo que querés decir. Entonces vamos a ir apuntalando hacia esos puntos, ¿sí? A su producción escrita junto con los conceptos que estamos trabajando. ¿Está bien? ¿Bien? Los dejé mudos. Con las devoluciones los dejé mudos. O están enmudecidos o yo los enmudecí. Porque hace un ratito yo los enmudecí. A ver. ¿No pueden sacar el... ¿Ahora pueden hablar o no? Me parece que los Sí, profe. bueno, bueno. No, porque en una reunión los había callado a todos yo. Sí, 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 nadie me hablaba porque yo los tenía todos silenciados. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta con lo que hicimos el otro día? ¿Algo con las devoluciones que les haya quedado como con alguna preocupación? ¿Algo que no les haya cerrado de lo que les dije? ¿Viste? A Jonah no lo dejo hablar. A ver. Ahí está. Ahora sí. Ajá. Ahí está, muy bien. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a eso? Bruno, que sacaste el micrófono. No, estabas probando. Nadie... Estoy silenciado, me dicen. ¿Viste que al final los silencié a todos? Esperen. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo saco el silencio? Los quiero desilenciar y no puedo. A ver, para arriba. ¿Quién más está silenciado? Walter. Pero, puchis. No hay caso, no puedo. No te encuentro, Walter, en el chat. A ver ahí. Ya llegó, ya llegó. Ahí va, ahí va, ahí va. Porque tengo que ir uno por uno. Ahí. No. Ahí, Tomás, ¿podés hablar vos? Sí. Bueno, no te encuentro.
Walter? Acá. A ver, ahí. Ahí se supone que te desilencié. Te deja, Ahora pero... sí. ahí está. Bueno, si alguno me quiere hacer alguna consulta o no está de acuerdo con lo que pusimos, me avisa, ¿sí? La idea de hoy es seguir. Continuamos. ¿Cómo vamos a continuar? La idea es que vamos a partir de una cita, ¿sí? De uno de los textos que ustedes van a empezar a leer, que se llama El método en el debate didáctico. ¿Viste? Nosotros estuvimos trabajando hasta ahora la construcción o el proceso de construcción curricular. ¿A qué se llama currículum? ¿Con qué está relacionado? ¿Por qué lo llamábamos una construcción cultural? ¿A qué hace referencia? ¿Cuál es la vinculación entre educación y sociedad que se vuelca en ese currículum? Distinguimos entre currículum prescripto, currículum real, currículum oculto. Dijimos que siempre que hablábamos de lo curricular nos estábamos refiriendo a aquello que se transmite en términos de contenido, y que ese contenido estaba sujeto a una serie de procesos, ¿no? De selección, de organización o de secuenciación y de estructuración. La idea que me interesa hoy como trabajar tiene que ver con seguir hablando del concepto de construcción. Y vamos a ver si sale, si no sale. La idea, ahí les comparto la pantalla, lo voy a intentar poner más grande, vamos a ver si se puede. No tanto porque no se ve lo que quiero. Ahí vamos. Ustedes ya lo ven, ¿no es cierto? Sí. Bien. Se ve medio borroso las letras, profe. ¿Sí? A ver si la puedo poner más grande. Vamos a ponerlo más grande, a ver. ¿Ahí mejor? Sí, un poco. Un poco más o menos. A verlo, igual lo vamos a... Ahí está. Espera que vamos a ponerlo acá. Ahí porque se nos va de pantalla. Vamos a leer el parrafito que dice, implica reconocer al docente. Dice, implica reconocer al docente como sujeto que asume la tarea de elaborar una propuesta de enseñanza en la cual la construcción metodológica deviene fruto de un acto singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de apropiación de esta por parte de los sujetos y las situaciones y los contextos particulares que constituyen los ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan. La adopción por el docente de una perspectiva axiológica, ideológica, en el sentido de visiones del mundo, incide en las formas de vinculación con el conocimiento, cuya interiorización se propone y por lo tanto también tiene su expresión en la construcción. ¡Ah! Es larga. A ver, vamos con la primera oración, ¿sí? O podemos hacer lo siguiente, traten de marcar los conceptos que les parecen importantes de esa cita. Escríbanlos y los vamos después compartiendo. ¿Se animan? Vayan marcando o escribiendo y después me los van diciendo. ¿Sí? Tenemos un ratitín para marcar eso. ¿Se ve bien la cita? Bien. A ver, ¿qué pasa con el audio?
Profe, Dime. Ahí se activó el audio, creo. Ahora sí, profe. Bien, genial. sí, se cortó. ¿Cómo? ¿Se ve la cita o me quedé? Que se había cortado, parece. Ah, quedé como tildada. Ustedes ven, vayan marcando y ahí lo saco, lo dejo de compartir. Profe, en el segundo párrafo, ¿a qué quiere decir cuando dice metodológicas válidas para diferentes campos de conocimiento? Bien, ahí vamos con eso. Ahora vamos partecita por partecita. Estoy tratando de ver si lo puedo copiar, cosa de que... A ver. Ahora lo tomamos. ¿Ya estamos? Como para que pueda dejar de compartir. No, profe, ¿me aguanta un poco? Sí. Yo estoy tratando de copiarlo, pero no hay caso. Se las estoy tratando de copiar en el chat. Va una partecita. Bueno, a ver. Bueno, a ver, vamos a empezar con la primera parte y después volvemos. A ver. ¿Qué marcaron? A ver, en la primera parte. Lo primero que dice es, implica reconocer al docente. Ah, te lo puse solamente a vos, mira. Jonathan. ¿Para qué lo ponemos? No importa, se los leo. Implica reconocer al docente como sujeto que asume la tarea de elaborar una propuesta de enseñanza. Hasta ahí lo que estuvimos trabajando hasta ahora, ¿sí? Un docente como sujeto constructor de la propuesta que va a llevar adelante a la hora de enseñar. Bien, después de eso, ¿qué marcaron? Yo marqué, dice la adopción por el docente de una perspectiva sociológica e ideológica incide en la forma de vinculación con el conocimiento. Bien, ahí empiezan a aparecer un posicionamiento. En muchas oportunidades nosotros hablamos de que la enseñanza es una práctica social, política, cultural y que está atravesada
por características que podríamos enmarcar en lo que llamamos ética, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un posicionamiento a la hora de enseñar, porque al ser una práctica social y al ser sujetos tenemos nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de valorar. Quizás los valores que tiene Bruno no son los mismos que tiene Macarena, pero en el mundo de lo social, en el mundo en el que nos movemos junto con el otro, hay acuerdos, consensos sociales que deberíamos respetar. Esto es lo que serían argumentos racionales desde la ética que nos mueven frente a la convivencia con el otro. Y hay posicionamientos ideológicos, porque yo puedo pensar algunas cuestiones que tienen que ver con mi manera de ver el mundo, y la de Bruno, la de Maca o la de Nico son diferentes, pero tenemos que aprender a darlo en conocimientos, exponer desde donde lo hacemos, como una posibilidad más entre muchas otras posibles. Lo mismo pasa en relación con el conocimiento, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque las maneras de construir el conocimiento desde la ciencia también están enmarcados en distintos paradigmas. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que a lo largo de la historia la didáctica se encuadró en distintos marcos teóricos? Hoy estamos hablando de que estamos parados en el paradigma de la complejidad, que entiende a las cuestiones sociales como actos complejos, como acciones complejas, y la enseñanza está inserto en ese punto. Cuando decimos que son acciones complejas, es que van y vienen, se van construyendo, tienen distintas variables que las atraviesan, no son lineales, no son simples, sino que hay desorden y orden, y vuelta al desorden, caos e incertidumbre. Dentro de este paradigma es que estamos entendiéndonos tanto en la didáctica en cuanto a la producción de conocimiento, como en la enseñanza como práctica social, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vamos haciendo nuestra acción del enseñar, van pasando muchísimas cosas. Por supuesto lo hacemos desde un lugar, desde un posicionamiento, tomamos postura, tomamos fundamento. Y es ahí donde empieza a aparecer el posicionamiento, que va a estar atravesado por cuestiones ideológicas, Bruno, como decías vos y preguntabas, como también políticas, como también filosóficas, como también culturales, ¿sí? Cuanto más claridad, cuanto más expuesta esté mi postura, más objetivo me vuelvo. Las ciencias sociales no pueden ser objetivas, porque lo social no puede ser calculable, observable, manipulable, porque se va haciendo, ¿sí? Pero sí, cuanto más yo digo desde dónde lo hago, más me expongo, más sincero soy de alguna manera, pero también acepto que el otro pueda pensar diferente. ¿Se entiende? Por eso es tan importante lo que estamos trabajando, que tiene que ver con la construcción. Y la construcción se hace, insisto, siempre desde un posicionamiento. Y está bueno esto que trae Bruno con respecto al posicionamiento o axiológico o ideológico o cultural, porque es el marco. Lo mismo va a pasar con la selección que se haga en términos de qué cosas se van a transmitir. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, por ejemplo, pongámoslo en términos concretos. Yo puedo decidir dar contenido religioso dentro de la escuela o no. Puedo decir Dios es el centro del mundo o decir que no. Profe, cuando dijo usted, Sí. perdón, cuando dijo usted axiológico, a qué se refiere? Lo ¿El tipo de acción del profesor? No, lo axiológico tiene que ver con los valores que se sustentan. Axiológico tiene que ver con los valores. Valores, no de acción, sí, porque es AX
I-O, axiológico, es desde los valores, por eso es desde lo ideológico, desde el posicionamiento, ¿sí? Entonces, reconocemos al sujeto docente como un sujeto que asume la tarea de elaborar una propuesta de enseñanza desde un lugar determinado. Puede elegir ese o puede elegir cualquier otro posicionamiento, pero tiene que elegir un posicionamiento y hacerlo explícito. Claramente también lo tiene que fundamentar. ¿Quién le va a dar esa fundamentación? La producción didáctica. Y en el caso que estamos analizando en esta cita, está relacionada con el conocimiento. Y cómo ese conocimiento, que nosotros en realidad le vamos a llamar contenido, porque hacemos una selección de aquello que se transmite, se va a poner en marcha cuando se transmite. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí, profe. Bien, sigo entonces. Ahí cuando nos referíamos a qué se pone en marcha cuando transmitimos o cuando ponemos en marcha nuestra enseñanza, es que hablamos de la construcción metodológica. ¿La habían marcado esa construcción metodológica? ¿Alguien había marcado en su cita construcción metodológica? Yo, profe. Bien, ¿y con qué supones que tiene que ver? Con lo que cada uno quiere enseñar o transmitir a través de una construcción. Bien, sí, tiene que ver con el proceso de transmisión y cómo construyo ese proceso de transmisión. ¿Qué será lo metodológico? ¿A qué le suena metodológico? A los métodos que utilizan. Bien. ¿Los métodos de enseñanza no serán? O sea, la metodología que usa uno para poder que el otro aprenda. Bueno, vamos a hablar un poquito de los métodos, porque están tan apegados a la idea de que la didáctica es igual a métodos, que me gustaría saber qué pensamos acerca de los métodos. ¿Qué es un método? Las distintas formas que podés aplicar, o sea, tenés distintos métodos para poder llegar a los nenes. Ahí, a ver, pero no me definiste método. Dijiste que hay diferentes métodos, pero cuando decimos método, ¿a qué nos referimos? Creo que son ideas. Ideas. A ver. Ideas en un modo ordenado, ¿no sería? Ah, bueno, empieza a aparecer algo que tiene que ver con el ordenamiento. Vamos un poquito más. ¿Alguien que tenga algo más? Ideas, dijo Rocío, y Alejo agregó ordenadas. O sea, son ideas ordenadas para llegar a un fin, en algo en particular. Bien. El método tiene que ver con eso, con una serie más que de ideas, o pueden ser ideas plasmadas en pasos, ¿sí? Pasos que se siguen para alcanzar, como dijo Alejo, un fin determinado, un resultado. Ahora, siempre que hablemos de métodos hay un paso 1, un paso 2, un paso 3 para llegar a el resultado final. Un procedimiento, como decía Tomás ahí en el chat, un procedimiento para conseguir algo. Exacto. Pero son siempre pasos preestablecidos. El método es algo que está cerrado. Si yo digo, bueno, voy a hacer el método A implica paso 1, paso 2, paso 3 y alcancé el objetivo. ¿Sí? Eso es la idea de método. Es la idea de encontrar algo en forma ordenada. Está ordenado de determinada manera, cosa de obtener un determinado resultado. Ahora, ojo al piojo, diría mi abuela. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo les doy el método y si yo les dijera que la didáctica les da el método, ¿ustedes qué van a hacer?
La didáctica, ese método. aplicamos ese método. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Todas las clases estamos diciendo que el sujeto docente construye o asume la tarea de construir una propuesta. Entonces, no aplica un método. ¿O sí? ¿No aplicaría varios métodos? Bueno, vamos a debatir justamente el tema de hoy. Pone en debate la idea del método, ¿sí? Para que se vayan sacando de la boca esto de que hay métodos o muchos métodos que la didáctica da para que el docente aplique. En realidad hay un montón de estrategias o de posibilidades o de sugerencias, diría la didáctica, de recomendaciones para enriquecer la enseñanza, que no solo son métodos, ¿sí? Porque los métodos son cosas cerradas. Es como si yo fuera a buscar a mi mochila un montón de métodos y voy a elegir el método que me sirve, ¿sí? O técnicas, que también es una serie de pasos a seguir para determinado fin. Ahora, con todas las características que nosotros vimos con respecto a la enseñanza, que es compleja, que hay un montón de variables que la atraviesan, que hay cuestiones culturales, políticas, ideológicas puestas en juego, si yo me valgo únicamente de un método que lleva adelante un paso 1, un paso 2, un paso 3, ¿de qué me estoy olvidando? ¿Qué les parece? Porque no todas las enseñanzas son iguales. Exacto, ni que todos los sujetos que aprenden que tengo son iguales, ni que todas las clases escolares se dan de la misma manera, ni que todas las prácticas de enseñanza se dan de la misma forma. Si yo supusiera que todas son iguales, entonces el mismo método me sirve, porque es una enseñanza, un método. ¿Sí? Pero nosotros lo que estamos viendo es que las clases se van haciendo a medida que van transcurriendo, se van complejizando, se ponen en relación. Es, diríamos, tomando a Souto, el acto pedagógico puesto en su contexto, en su devenir. Es acción permanente. Y a partir de ahí suceden un montón de cosas, ¿sí? Entonces, vamos a corrernos de esta idea de método que en algún momento ocupó un lugar central en la didáctica para que lo ocupe ahora la idea de construcción metodológica. ¿Por qué? Porque es el docente quien va a tomar decisiones en función de las características de esa situación de enseñanza que tiene, de los sujetos, de la realidad, de las características institucionales, de las historias y de su propio posicionamiento, y va a elegir metodológicamente cuál sería la mejor estrategia para llevar adelante la transmisión del contenido. ¿Se entiende la diferencia entre método y construcción metodológica? ¿Más o menos? Elías me puso así. ¿Alguien se anima a explicármelo así como en crudo, a ver si se entendió? ¿La diferencia? Profe, para Sí. lo que yo entendí, el método es algo con muchas reglas, algo que ya está conciso. En cambio, la construcción lo vas haciendo vos clase a clase, puede ser. Bien, lo vas haciendo vos, clase a clase, y después nos vamos a ir metiendo de lleno en qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esa construcción. Pero lo importante es pensar que a la hora de la transmisión, a la hora de la puesta en marcha del enseñar,
yo tengo que construir como docente una metodología. El método no existe, por decirlo crudamente. Lo tengo que ir construyendo en función de mi realidad. Y ustedes van a tener para leer de donde se extrae la cita que compartimos recién. Y esta autora, que se llama Gloria Edelstein, dice que la construcción metodológica deviene fruto de un acto singularmente creativo. Lo primero que va a decir es que el docente hace un acto creativo. ¿Por qué? Porque crea la propuesta de transmisión. Y articula, fíjense, la lógica disciplinar, las posibilidades de apropiación de los sujetos y las situaciones y los contextos. A ver si se entendió. La lógica disciplinar, ¿qué es? Dice, lógica disciplinar, la apropiación de los sujetos y el contexto o las situaciones. Vamos por la lógica disciplinar. ¿Qué es la lógica disciplinar? ¿Qué les parece? Chan, 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 chan. Chun, 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 chun. ¿De qué lógica disciplinar hablamos? ¿Retomamos? ¿Nos volvemos? Ahora queda un minutito. ¿Algo del conocimiento quiere decir, profe? Absolutamente. La lógica disciplinar es la lógica de la disciplina, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo educación física que lengua. No es lo mismo física que geografía. La estructura disciplinar de cada disciplina científica es diferente y esto va a afectar, o va a encuadrar más que afectar, las lógicas de los contenidos que se transmiten. ¿Bien? Entonces, una de las cosas que inciden a la hora de hacer la construcción metodológica tiene que ver con la lógica disciplinar, con la lógica de cada una de las disciplinas que está detrás de aquello que quiero transmitir. ¿Eso se entendió? Bien. Otra de las características que va a entrar en juego es la apropiación de los sujetos. ¿Qué quiere decir eso? Se corta, ahí les corto y ustedes me dicen, ¿sí? Porque se va a cortar. Volvemos, ¿eh? Ahí les corto y vuelvan. Bueno,